Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las pandemias en la historia del mundo. Y bueno, hoy estamos ante una pandemia que nos ha tenido muchos estragos. Llevamos casi un año en esta pandemia de la COVID-19, pero no podemos dejar atrás pues todo lo que ha vivido el ser humano a través de su existencia en este planeta Tierra. Y bueno, desde el que el ser humano ha vivido y se ha organizado pues en poblaciones o comunidades y ha interactuado tanto con diferentes poblaciones, también la interacción que se tiene con la parte de los animales, ¿no? Y faunas silvestres o no silvestres, pues ha tenido un impacto importante en las enfermedades de los seres humanos. Y bueno, empecemos con alguna muy interesante y muy importante que seguramente ustedes se recuerdan, que es la peste de Justiniano. La peste de Justiniano fue en el Imperio Bizantino. Esta epidemia muy importante que se expandió por todo Constantinopla tuvo un impacto en relación a la parte de transmisión, que impactó también en la parte de la enfermedad y de las defunciones, en donde la población se vio diezmada en un periodo muy cortito, y al final de esta pandemia tenían un porcentaje menos de la población del 40%. Imagínense en ese periodo donde la población no era como hoy, ¿no? Y que una sola muerte pues era una tragedia muy importante para una familia. Pues esta peste de Justiniano impactó fuertemente en esta población en el área de Constantinopla. Entonces, si ustedes se fijan en este periodo donde inició pues la historia como tal de las pandemias, ha tenido un impacto en la población y también en la economía, y esta peste Justiniano pues no quedó fuera también del impacto económico. Después sigamos con la peste negra, que por supuesto esa seguramente la tienen más ad hoc porque hemos observado este personaje que tiene una capucha, ¿no? Y tiene un pico tipo pato. Pues tiene que ver con la parte de la peste negra y tenía una indumentaria pues específica para su momento en relación a la transmisión. Esta epidemia fue mucho más mortífera que la anterior, fue en el siglo XIV al siglo XVIII. Y bueno, estalló la mayor parte de este padecimiento en Europa, en parte de Europa. Comparado con la parte de Justiniano, pues no tuvo comparación. Recuerden que la peste de Justiniano fue en el siglo VI y siglo VII, pero esta peste negra, pues el impacto fue muy fuerte, muy fuerte. La península ibérica había perdido casi el 60 al 65% de la población, mucho más que la que habíamos comentado con anterioridad. Y bueno, al final esto impactaba también en la economía. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte económica, todas las epidemias y pandemias van a tener una repercusión muy importante, y creo que es donde hay que tomar también nota. Si nosotros estamos observando como sociedad que empieza a haber un aumento de algún microorganismo que no tenemos connotación en el mundo, pues hay que prepararnos también, no solamente para prevenir la transmisión, sino también por la parte económica, ¿no? Otra epidemia importante fue la viruela. La viruela, que seguramente a lo mejor algunos de los que nos están escuchando tuvo contacto con la vacuna en su momento, que hoy, bueno, ya no se ha utilizado para poder prevenir o no están dentro del esquema de vacunación. Pero esta viruela era una enfermedad bastante grave, extremadamente contagiosa, y tuvo un impacto en la mortalidad casi del 60% de las poblaciones. Entonces, esta tasa de mortalidad impactó tanto que se tuvo que trabajar fuertemente, y en su momento ya existían estas investigaciones científicas en relación a la vacunación, y al final la vacuna que se pudo obtener también como parte preventiva, pues hizo un control muy importante y disminuyó, por supuesto, los casos. Claro que esto tardó muchísimo tiempo en que ocurriera, pero fue un impacto, pues como hoy tenemos la vacuna para contra la COVID-19. Otra epidemia que también es muy conocida en el público es la epidemia de la gripe española. La gripe española fue, pues la connotación que se tiene en relación a la historia fue en marzo de 1918. Se llama española porque aunque los casos también habían existido en América, en Norteamérica, España fue de los primeros que dijeron, aquí existe un problema muy severo y debemos de tomar acción para la prevención. Entonces, este primer caso que comentábamos, que fue en marzo de 1918, fue paradójicamente un tema que tomó mucha relevancia en todo el mundo, y por supuesto se empezaron a preparar para darle batalla en el sistema de salud, cómo tener
estos hospitales preparados para la atención de los pacientes, que es algo que hoy también nos pasó, y en 2009 también tuvimos que hacer este tipo de preparación. Y bueno, se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% en ese momento, porque no tenían contacto con ese tipo de virus, y en todo el mundo más o menos de 20 a 30 millones de personas fallecieron por este tipo de microorganismos. Si recordamos, en ese momento no existía esta globalización y estos viajes tan continuos como hoy lo podemos estar viviendo. Y aún así la transmisión tuvo un impacto muy importante en la población general. Su permanencia en la historia del humano, pues fue una permanencia continua, larga, que nos dio muchísima información. Ya en la ciencia estaba mucho más avanzada y podríamos estar haciendo pues investigaciones tanto para llegar en 2009 a tener una vacuna, por supuesto, y también para ciertos tratamientos. Si se fijan, llevamos muchos años en la historia hablando, por ejemplo, de este tipo de epidemias de virus respiratorios y hablando específicamente de influenza. Ya existían carteles, se hacían difusiones para la prevención y bueno, al final la población tenía medidas para prevenir, como en peste negra, que colocaban este tipo de protección como un cubrebocas o un pico, ¿no? Donde colocaban, por ejemplo, en peste negra colocaban algunas hierbas, ¿no? Para darle esa connotación de filtro a la inspiración o la aspiración del paciente y pudiéramos hacer una prevención en la población. Y también una epidemia de impacto, probablemente no toda la población lo sepa, pero fue la gripe asiática, esta gripe H2N2 que fue en 1957 y bueno, al menos de un año, en un año se había propagado por todo el mundo y registró más o menos 1 millón de muertos en toda la población. También tenemos otra epidemia o pandemia de gran impacto que fue la gripe de Hong Kong. Estos virus respiratorios que bueno, no nos han dejado pues seguir, ¿no? Que al final aprendemos de ellos, pero de repente vuelven a emerger y pues a impactarnos en nuestra pues historia natural de los seres humanos. Y bueno, esta gripe de Hong Kong fue una variante del virus de la gripe H3N2 y fue registrada en 1968 en esta ciudad, por eso el nombre. Se expandió por todo el mundo en un patrón muy parecido a la gripe asiática en su momento y por supuesto el impacto también de mortalidad y de personas que pudieran tener la enfermedad fue fuerte. Más o menos 1 millón de personas fueron víctimas de este tipo de padecimiento y bueno, después de este periodo intercalado durante estos que les he comentado, ha habido otras epidemias, ¿no? Que algunas han sido contenidas en algunas poblaciones o continentes y no llegan a ser pandemias. Pero la también muy cercana pandemia que tuvimos en 2009, que fue esta pandemia de influenza porcina y este tema del nombre de influenza porcina, que después por supuesto ya cambió a decirle H1N1, ¿no? Quitando esa connotación a cierto grupo de animales, que hubo ahí ciertos intercambios entre los virus al llegar hasta el humano y después del humano transmitirse a otro humano. Entonces, esta influenza de H1N1 nos llegó en 2009 de manera súbita, en la primavera de 2009, que no es una época muy normal que podamos tener este tipo de padecimientos, ¿no? Normalmente los esperamos si tienen una cuestión estacional por la época invernal, pero en ese momento 2009 inició este tipo de casos, ¿no? Empezando con brotes muy específicos en ciertas poblaciones y después, bueno, pasó a otros países y después a continentes y al final, pues a todo el mundo, ¿no? Esta influenza H1N1 también se propagó muy rápidamente y este nuevo virus contenía una combinación muy específica entre los genes de antes identificados de influenza, los que ya habíamos comentado, relacionados también con animales y diferentes animales, hablando en ese momento 2009 con también la parte porcina. Y bueno, causó muchísimos estragos, el impacto fue muy importante en relación a la fallecimiento, aunque con una tasa de mortalidad un poquito menor, ¿no? Hoy estamos hablando que la influenza tiene una tasa de mortalidad de 0.1, que es bastante baja, pero aún así en su momento pues causó muchos estragos en la parte económica. Creo que lo interesante en esa pandemia fue que ya contábamos con investigación para una cierta vacuna, ya se había estado trabajando, entonces no, fue muy diferente a lo que hoy estamos viviendo y también ya se tenían estudios en relación a tratamientos que nos pudieran ayudar
para algún tipo de virus. Y esto, al final, el impacto fue tan importante en disminuir el tiempo de transmisión, el tiempo de casos graves, ¿no? Los hospitales, claro, se tuvieron que ver en la necesidad de implementar sus programas de atención, y la población también en su momento tuvo que, pues, contenerse, ¿no? Recuerdan en México el momento que sale en la televisión diciéndonos todos tenemos que contenernos y aislarlos, ¿no? Y de repente, sin saber qué hacer, todo el mundo se encerró, dejaron de ir a la escuela. Este tema fue muy controversial. Al final, si ustedes observan, hoy nos está pasando lo mismo, no tan controversial como 2009, ¿no? Decían, ¿y por qué nos mandan a la casa? Bueno, al final lo que queríamos es revisar cuál era el proceso del virus en relación a la transmisión y poder disminuir los contagios y, por supuesto, la mortalidad. Entonces, este tipo de estrategias pues dio una disminución en los casos, y los hospitales estábamos preparados para la atención, y al final se pudo controlar en menos tiempo que lo que hoy llevamos en relación a la pandemia de SARS-CoV-2. Y bueno, si hablamos de este tipo de enfermedades, hoy estamos ante otra pues pandemia. Epidemia ya pasó, ahora es una pandemia, y el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que hoy ya tenemos el nombre claro del padecimiento, perdón, del virus como tal, y por supuesto de la enfermedad, el virus SARS-CoV-2. En su momento pues se le daba una connotación como estos que les comentaba, de esta gripe asiática o la de Hong Kong, y se decía mucho China. Hoy lo que también ha ocurrido es que no le dan esa connotación de un lugar específico o de a una zoonosis específica con algún animal, ¿no? Porque esto puede tener consecuencias importantes. Entonces, hoy sabemos que la enfermedad es la COVID-19, hoy sabemos que el virus es el SARS-CoV-2, muy en relación a que ya se tenía contacto con un SARS, ¿no? Y hoy la categoría es el 2 y el otro es, por supuesto, el primero que se tiene contacto. Y bueno, desde que el ser humano empezó a reunirse en la sociedad, siempre ha tenido el riesgo de poder tener transmisión de enfermedades infecciosas, y cuando esta relación tiene mucho que ver también con animales salvajes o fauna silvestre, en donde tienen su propio microorganismos y tienen su propia manera de comportarse y defenderse ante esos padecimientos, y al contacto muy estrecho con este tipo de fauna silvestre nos puede colocar en un riesgo importante. Y creo que el aprendizaje que debemos de llevarnos en todas estas pandemias, fuera de cómo prevenir, cómo mejorar hasta la relación en las casas porque nos aíslan, cómo tenemos que hacer higiene de manos, cómo tenemos que manejar nuestro dinero para tener una mejor economía, cómo tenemos que tener medidas para no tener diabetes, hipertensión, etcétera, todas estas comorbilidades que nos ponen en riesgo. Creo que un punto importante que les quisiera dejar es, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo en esta relación del humano con la tierra? ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo en esta relación de las poblaciones con fauna silvestre? ¿Vamos a seguir así? Entonces seguramente vamos a volver a tener una pandemia. Creo que el tema tiene que ir a más profundidad. Creo que el tema no solamente es la prevención del padecimiento en este momento, sino qué estamos haciendo, qué vamos a aprender, qué vamos a cambiar, qué vamos a mejorar. Si esto no se toca, no se profundiza, entonces vamos a volver a tener lo que hemos padecido y les he contado en este poco espacio y muy resumido en relación a las pandemias. Creo que al final un lema que les quiero dejar sin entrar en controversia es que no nos quejemos de que volvamos a tener una pandemia si no cambiamos lo que tenemos que cambiar. Y gracias por estar aquí en este espacio. Les vamos a dejar nuestros medios de difusión y esperamos, por supuesto, sus comentarios, y esperamos que les hemos dejado la semillita de qué es lo que tenemos que hacer como comunidad en este mundo, la Tierra. Gracias.